Como anuncié la semana pasada, en la clase de hoy vamos a explicar los iteradores. Un iterador es una especie de puntero que sirve para recorrer los elementos de un contenedor. Un contenedor que era pues una variable que contiene muchos datos. Hemos estudiado dos tipos de contenedores, los vectores y los mapas. Pues si queremos recorrer un vector o un mapa, podemos hacerlo con un iterador, que es una especie de puntero. Vamos a escribir como ejemplo un vector de enteros que vamos a llamar v y que va a tener estos elementos y 7 elementos. Y bueno, yo podría crear un puntero a un elemento de este vector simplemente así, un puntero a un entero que vamos a llamar p y al que le vamos a dar como valor la dirección del primer elemento. Esta es la dirección del primer elemento porque v corchetes 0 es el primer elemento y este símbolo significa dirección. Este puntero ahora mismo tiene almacenada la dirección del primer elemento y por tanto apunta al primer elemento. De manera que si yo hago esto, pues lo que obtengo es el primer elemento del vector. Lo que obtendría en la consola es el primer elemento del vector, que es un 1. Bueno, pues hay un tipo especial de objeto que tiene una funcionalidad parecida a la de un vector, pero que está especializado en apuntar a elementos de contenedores. Y esos son los iteradores. Vamos a crear un iterador. Como vais a ver, el tipo del iterador es un poquito complicado, pero enseguida vamos a simplificar la sintaxis. El tipo del iterador depende del tipo de contenedor al que apunta. Entonces tengo que poner delante el tipo de contenedor al que apunta. Y el tipo de contenedor al que apunta, en este caso, es un vector de enteros. Lo único que tengo que añadir después es este iterator y con eso ya tengo un iterador que le voy a llamar it. Y claro, tengo que inicializarlo, tengo que decirle a dónde quiero que apunte y no puedo directamente poner esto, la dirección del primer elemento, sino que lo que tengo que poner es esta expresión que lo que devuelve es precisamente un iterador al primer elemento de un contenedor. Por lo tanto, pero luego manejamos el iterador como exactamente igual que un puntero. Por tanto, si yo escribo esto, lo que obtengo es también un iterador al primer elemento del vector. Obtengo el primer elemento del vector. Bueno, pues esto sería un iterador. Como veis, el nombre del tipo que tengo que utilizar para crear el iterador es un poquito complicado. Y por eso con los iteradores es muy común utilizar una sintaxis que ya hemos utilizado el año pasado, que es la palabra clave auto. La palabra clave auto la puedo utilizar con cualquier variable, cuando defino cualquier variable, y con eso lo que estoy diciendo es que el tipo de la variable es el tipo del valor con el que lo inicializo, el tipo de la expresión con que lo inicializo. Como v.begin lo que devuelve es un iterador a un vector de enteros, pues el tipo de esta variable va a ser exactamente eso. Esto yo lo podría hacer con cualquier variable. Es que yo una variable como esta la podría definir así en lugar de como la he definido arriba y sería exactamente lo mismo. Puedo definirla con auto, entonces el compilador mira a ver cuál es el tipo de dato que estoy utilizando para inicializarla y la inicializa. Lo que sí que es importante, claro, es que la inicialice. Si no inicializo la variable, entonces no puedo utilizar auto, porque entonces el compilador no puede saber de qué tipo es y el compilador tiene que saber de qué tipo es cada una de las variables que creamos. Bueno, pues ya tenemos un iterador creado al primer elemento del vector. ¿Cómo podemos hacer que el iterador apunte a otro elemento que no sea el primero? Bueno, los iteradores, igual que le pasa en realidad a los punteros, se pueden sumar. Se pueden hacer operaciones aritméticas con ellos. Pues, por ejemplo, yo puedo poner esto. ¿Y con esto qué estoy haciendo? Pues con esto estoy apuntando al elemento 2, porque el iterador apunta al 1, más 1 apuntaría al 2, más 2 apuntaría al 3, o sea, el elemento en la posición 2. Recordad que los elementos de un vector se numeran desde 0, con lo cual este es el que está en la posición 0, posición 1, posición 2. Entonces aquí efectivamente lo que me saldría en la consola sería el 3, que está en la posición 2. Bien,
¿Para qué son útiles los iteradores? Bueno, nosotros conocemos ya dos maneras de recorrer todos los elementos de un vector. Una, la más clásica que hemos utilizado, sería esta. Tenemos una variable i que va a ser el índice que va a recorrer los elementos del vector. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser simplemente imprimir los elementos del vector uno a uno. Y para eso lo que hacemos es pues sacar por la consola el elemento v corchete i, y eso es el elemento que está en la posición i del vector. Bueno, pues esto va a mostrar por la consola todos los elementos del vector. Vamos a compilarlo y ver qué es lo que hemos obtenido hasta ahora. Va a salir dos veces el primer elemento, una vez aquí. ¿Veis? Dos veces el primer elemento, luego el elemento que está en la posición 2, que son 3, y luego todos los elementos del vector. Sabemos también otra forma de recorrer los elementos de un vector, que es esta. Este tipo de bucle, pues, como veis, es mucho más sencillo de escribir. Y por tanto, bueno, cuando lo único que queremos hacer es acceder a los valores de los elementos del vector, pues claramente es el tipo de bucle más recomendable, ¿verdad? Este bucle y estos dos bucles, hacen exactamente lo mismo. Recorren todos los elementos del vector. Bueno, pues ahora con los iteradores tenemos una tercera opción, que es recorrer el vector con un iterador. Vamos a llamar it a este vector, lo vamos a inicializar con este valor, que es, ya sabemos, que apunta al primer elemento del vector. ¿Y hasta dónde tenemos que llegar? Tenemos que llegar hasta v.end. Esta nueva sintaxis lo que hace es, este v.end lo que hace es devolver un iterador, no al último elemento del vector, como parece sugerir el nombre, sino a una posición detrás del último, o sea, más allá del último. De esa manera, cuando el iterador tiene ese valor, sabemos que ya hemos terminado, hemos recorrido el vector entero, porque estamos apuntando a un elemento a una posición que ya está fuera del vector. Bien, entonces, ¿cómo haría aquí para sacar los elementos por la consola? Pues exactamente igual, como ya sabéis que el iterador es una especie de puntero, pues lo hago exactamente igual que lo haría con un puntero. Bueno, pues aquí tenéis tres bucles distintos y los tres recorren el mismo vector. Vamos a coger uno de ellos, vamos a coger este, por ejemplo, y lo vamos a meter en una función, porque esta operación de imprimir todos los elementos del vector es una operación útil que vamos a utilizar en este ejemplo. Vamos a llamarla, por ejemplo, printv de print vector, y lo que imprime es un vector de enteros. Bueno, y aquí lo único que tenemos que hacer es copiar el código que he escrito antes, y eso imprime el vector de enteros, v. Muy bien. Bueno, ¿por qué son útiles los iteradores? Porque uno dice, bueno, esta sintaxis es mucho mejor para recorrer los elementos de un vector. Es más sencilla, aunque esta sintaxis y esta tienen la ventaja de que tengo un acceso a la posición del vector. Yo puedo saber la posición en la que estoy. Aquí la variable i me dice cuál es la posición en la que estoy, y aquí el iterador, yo puedo obtener la posición en la que estoy, porque puedo simplemente restar el valor del iterador menos v.begin, y eso me dice en qué posición estoy. Sin embargo, aquí no sé la posición en la que estoy, solamente sé el valor que tiene en cada momento el elemento que en ese momento estoy visitando. Bueno, eso es una utilidad, pero en realidad la utilidad más importante es que con los iteradores se pueden utilizar para vectores, se pueden utilizar para mapas y para todos los demás tipos de contenedores que no hemos estudiado, como listas, colas, etc. Y la ventaja es que tenemos una sintaxis única para todos ellos. Esa es en realidad la gran ventaja de los iteradores, que en cierto modo hemos extraído el tipo de contenedor. Pero también tienen otra utilidad, que es por lo que la estamos estudiando ahora, y es que muchas funciones de las variables de las librerías estándar utilizan iteradores. Entonces, por ejemplo, la función find, que me permite encontrar un valor en un vector, utiliza iteradores, porque la expresión que utiliza es la siguiente. Supongamos que yo quiero encontrar el 4. Bueno, he puesto el 3, voy a poner el 4. Pues esta función, find, que está en las librerías estándar y por tanto está incluida con tclib, lo que me dice es, bueno, dame un iterador al principio
al comienzo del contenedor donde quieres buscar, otro al final y el valor que quieres buscar. Y lo que me va a devolver es un iterador al elemento encontrado. Es decir, que la primera vez que encuentro un 4 me va a devolver un iterador a ese elemento en el que ha encontrado un 4. Claro, esto significa que yo aquí podía poner otros iteradores sobre v, o podría poner iteradores en otras posiciones y por tanto restringir la búsqueda solamente a una parte del vector v. Como digo, esta función me va a devolver un iterador a la posición al elemento que he encontrado con el valor 4, al primer elemento en el que encuentre el valor 4. De tal manera que si yo ahora extraigo por la consola, perdón, no, sino el 4 por la consola, bueno, pues lo que me va a salir lógicamente es un 4 porque eso es lo que hemos encontrado. Y con esto me saldría un 4. Bien, vamos a comprobarlo. Vamos a ejecutar el programa. Ahora me va a salir 3 veces el vector porque lo estoy imprimiendo 3 veces. Bueno, fijaros que además como le he puesto un salto de línea, pues me sale en 3 líneas. Bueno, vamos a poner aquí mejor un espacio para que salgan los elementos en una fila y aquí también un espacio. Vamos a volver a ejecutarlo. Ahora vamos a ver todas las pruebas que hemos ido haciendo, los resultados, ¿verdad? Cuando accedimos a los elementos con un puntero, con el iterador, luego al iterador le sumamos 2 para llegar al 3. Hemos imprimido 3 veces, una con un contador y otra con un iterador, otra simplemente con un bucle de tipo rango que se llama, con la X y otra con un iterador. Y luego hemos encontrado el valor 4 con la función find. Bien, yo aquí tengo el 4 localizado. Con un iterador, a este iterador, el 4 apunta a ese cuarto elemento. Y otra cosa interesante que podemos hacer con los iteradores y un vector es eliminar un elemento. Hasta ahora no habíamos visto cómo eliminar un elemento de la mitad del vector, solamente habíamos visto cómo quitar el último elemento con pop back. Sin embargo, ahora con erase podemos eliminar un elemento, pero necesitamos un iterador que apunte a ese elemento. Como ya tenemos un iterador que apunta a ese elemento, bueno, pues yo tengo un iterador que apunta al elemento 4, pues puedo borrar el elemento 4. Vamos a ver cuál es, como ya tenemos una función que imprime el vector, vamos a ver cuál es el resultado de quitar el elemento 4. Bueno, simplemente va a ser que va a desaparecer el elemento 4. Vamos a imprimir 2 veces el vector. En una vamos a ver el elemento y en la otra no. Vamos a... Fijaros qué fácil es ahora eliminar un elemento cualquiera. Simplemente tengo que localizarlo. ¿Veis? Hemos eliminado el 4. Aquí tenemos el vector completo y aquí sin el 4. Simplemente para eliminar un elemento cualquiera, tengo que localizar primero el elemento con un iterador y después eliminarlo. A ver, yo podía haber eliminado, además de haber eliminado el elemento 4 de esta forma, bueno, pues puedo también eliminar un elemento. Decir, ya, pero quiero eliminar por ejemplo, el sexto elemento, ¿no? Bueno, este vector tiene 7 elementos. Vamos a eliminar el quinto elemento, mejor dicho, el que está en la posición 5. ¿no? Sería 0, 1, 2, 3, 4 y 5, es decir, el 6. Vamos a eliminar el 6. ¿Cómo haríamos eso? Bueno, yo puedo siempre hacer esto. Y con esto elimino el vector que está en la quinta posición. Bueno, fijaros que ahora ya no es el 6, esto sería el último elemento. Vamos a eliminar el que está en la quinta posición, que va a ser el 5. Y ahora veréis cómo se han eliminado el 4, porque estaba apuntando a él, y el que está en la cuarta posición, en la posición 4, perdón, pero después de haber eliminado el 4. Vamos a ver cuál es el resultado de haber eliminado esos 2 elementos. Bueno, pues veis, hemos eliminado el 4 y también el 6, que es el que había quedado en la posición 4 una vez eliminado el 4. Bien, hay muchas más operaciones que se pueden hacer y que están en las librerías estándar. Por ejemplo, hay una función que me permite invertir un vector. Entonces, simplemente tengo que decirle cuáles son los iteradores que apuntan al principio y al final de la secuencia que quiero invertir. Y lo invierte. Esto es una función que modifica el vector v. Vamos a imprimirlo para ver cuál es el resultado de esta operación. Bueno, fijaos, aquí tenemos que efectivamente el vector era 1, 2, 3, 5, 7 y lo hemos invertido. Fijaros que fácil es invertir con la función que nos proporciona la librería estándar.
Bueno, pues como esta o como la función erase hay muchas más. Vamos a ver solamente como ejemplo otra más, que es la función replace, a la que también le tengo que decir pues cuál es el principio del vector, el final, y luego le tengo que decir qué valor quiero reemplazar y con cuál lo quiero reemplazar. Entonces, por ejemplo, supongamos que quiero reemplazar el 5, o mejor el 7, y lo quiero reemplazar con un 77. Entonces va a buscar todos los 7 que haya en el vector y les va a reemplazar con 77. Vamos a imprimir el resultado después para comprobar que efectivamente ha funcionado. Bueno, todo esto son funciones que están en las librerías estándar y que, aquí me suena un paréntesis, y que podéis utilizar, bueno, podéis buscar en internet cuáles son las funciones. Fijaros cómo el 7 lo he reemplazado con un 77 de una manera muy sencilla y por tanto muchas funciones, pero necesitamos iteradores. Por eso era importante conocer los iteradores para poder utilizar todas estas funciones que se manejan con iteradores, porque fijaros que yo aquí con esta función para darle la vuelta al vector le he dicho el principio es este y este es el final. Pero yo podía haberle dado la vuelta solamente a una parte del vector. Podría haber dicho, bueno, no le voy a dar la vuelta al vector entero, sino solamente desde el segundo elemento y no hasta el final, sino hasta el final menos 1. Y con esto pues le voy a dar la vuelta solamente a algunos de los elementos, no a todos. Fijaos. ¿Veis? El 1 no ha cambiado de posición, el 7 no ha cambiado, pero estos 3 los he invertido. Bueno, pues eso es la gran ventaja de los iteradores, que muy fácilmente me permite aplicar operaciones como estas al vector completo o a una parte del vector. Es una manera muy sencilla de recorrer los elementos de un vector.